tardes, un gusto saludarlos, espero se encuentren bien. Soy el facilitador de la cátedra de procedimiento penal acusatorio que se dicta en el marco de la maestría en Derecho Procesal Penal del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. En el día de hoy vamos a ver una materia, un punto de la cátedra que es la estructura del proceso penal, descripción, estructura del proceso penal. Vamos a tratar el tema de la estructura del proceso penal, descripción de la estructura del proceso penal y cómo está organizada la jurisdicción penal en Venezuela. Bueno, nosotros para hablar de jurisdicción podemos señalar primeramente que la jurisdicción es la potestad de administrar justicia que tiene el juez. Nosotros hablamos de jurisdicción en el ámbito de la estructura del proceso penal y tenemos que perfectamente señalar que la justicia penal tiene jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial. Yo los invito a que ustedes puedan hacer seguimiento en el título tercero, capítulo primero, capítulo segundo, capítulo tercero y capítulo cuarto, inclusive capítulo 5 de ese título y capítulo 6 a los efectos de poder determinar aspectos relevantes en el ámbito de la jurisdicción penal. Bueno, cuando hablamos de la organización o de la estructura organizativa y funcional del sistema de justicia penal en Venezuela, necesariamente debemos referir estructuralmente el proceso penal venezolano. Cuando hablamos del procedimiento penal ordinario o del procedimiento especial para el juzgamiento de delitos menos graves o para el juzgamiento de los delitos de género, debemos referir que el proceso o esos tres procedimientos se componen de 4 etapas, 4 fases. La fase preparatoria, que es la fase de investigación, la fase intermedia, que es donde se celebra la audiencia preliminar, y la fase de juicio oral y público, que es donde se desarrolla la práctica probatoria a la luz de los principios de inmediación, contradicción, oralidad, publicidad cuando proceda y también la concentración y continuidad, que son principios que ya vimos en la anterior actividad. Ahora bien, la estructura del proceso penal. Cuando hablamos de fase preparatoria o fase de investigación, tiene que ver con la investigación que se cumple bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Y esa investigación se produce a la luz de los artículos 262 y 282 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Por qué? Porque el 262 señala cuál es el objeto de la fase preparatoria. ¿Y qué dice nuestro artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal? Esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. Entonces, la fase de investigación es para captar las fuentes de prueba que sirven para incriminar y para exculpar. Es decir, para inculpar y para exculpar. Artículo 263 del Código Orgánico Procesal Penal, que dice que el Ministerio Público en el curso
de la investigación hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la imputación del imputado o la inculpación del imputado, sino también aquellas que sirvan para exculparlos, es decir, apartarlo de subjetividades y habilitar una actuación objetiva para el alcance de la verdad. Y es que ese es uno de los objetivos del proceso, el alcance de la verdad a través de ¿qué? De los hechos, a través de la justicia y aplicación del derecho. Fíjese, el artículo 13 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal establece cuál es la finalidad del proceso penal. Establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho. Y a esta finalidad debe atenerse el juez al adoptar su decisión, al decidir. Bueno, y ya cuando nosotros también hablamos de la estructura del sistema de justicia, tenemos que hablar de la organización de los circuitos judiciales penales. Eso lo ubicamos en el capítulo 2 del título 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Artículo 108 del Código. Los tribunales penales se organizarán en cada circunscripción judicial en dos instancias. Una primera instancia integrada por los tribunales unipersonales, entiéndase, los tribunales de control, de juicio y de ejecución de sentencia. Y otra de apelaciones, que es la Corte de Apelaciones integrada por jueces colegiados, entiéndase, es un tribunal colegiado, está conformado por 3 jueces superiores. Ahora, su organización y funcionamiento está previsto exactamente en el Código Orgánico Procesal Penal y leyes orgánicas que rijan la materia. Ahora bien, fíjense, en el marco de esa estructura del proceso penal, nosotros tenemos al juez de control. El juez de control, juez de primera instancia, en funciones de control. Y que va a cumplir la tarea de controlar la investigación que desarrolla el fiscal en fundamento del artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora, cuando hablamos de otros temas, pues debemos referir también que el control de la investigación y la fase intermedia son materias propias del Tribunal Unipersonal de Control. Fase preparatoria y fase intermedia. Es decir, toda la sustanciación de la investigación, el control está bajo en la observación del juez de control de garantías y también el desarrollo de la audiencia preliminar cuando el fiscal ha decidido acusar y corresponde al Tribunal Unipersonal de Control celebrar la audiencia preliminar. También tenemos a cargo de un juez de primera instancia el juez de juicio. El juez de juicio es un juez unipersonal, es un tribunal unipersonal con un juez profesional. A él corresponde la tarea de juzgamiento. Una vez que se supera la audiencia preliminar, entramos a fase de juicio y él es el que va a cumplir la tarea de la práctica probatoria en el desarrollo del debate que se tiene que materializar allí a la luz de los principios de inmediación, publicidad, contradicción, oralidad, concentración y continuidad.
De igual modo, tenemos el Tribunal de Ejecución de Sentencia. El Tribunal de Ejecución de Sentencia se encarga de verificar el cumplimiento de la pena impuesta, es decir, las condiciones de cumplimiento de la pena impuesta dictada por el juez de control cuando condena por vía del artículo 375 a través del procedimiento por admisión de los hechos o cuando es condenada la persona en fase de juicio oral y público o en juicio inclusive con el uso de la institución procesal de la admisión de los hechos para imponer condena. Y este tribunal de ejecución está a cargo de un juez profesional también. Las cortes de apelaciones están compuestas por 3 jueces o juezas, un presidente de corte y 2 integrantes más. Son 3 jueces superiores. Allí tenemos el tema de la organización de los circuitos judiciales penales, pero también en el ámbito de la especialidad tenemos también los tribunales de primera instancia en funciones de control con competencia municipal, es decir, aquellos delitos que no superan los 8 años de penalidad y que no están dentro de las posibilidades de exclusión en base a los delitos que excluyen la jurisdicción municipal de control a tenor de lo dispuesto en el artículo, ya les voy a indicar, 354 del Código Orgánico Procesal Penal. Y también en materia de género tenemos los tribunales de primera instancia de control en materia de delitos contra la mujer que tienen su circuito especial, pero a decir de lo que hemos venido tratando, se equipara en el ámbito de las etapas procedimentales. Ahora bien, fíjense, seguimos avanzando. Nosotros tenemos en el ámbito de la jurisdicción penal podría ser ordinaria o especial. Nosotros podríamos hablar de la jurisdicción penal especial en el contexto de los tribunales penales militares, al igual que de los tribunales penales en materia de violencia a la mujer y los tribunales de control o penales en el ámbito de la justicia municipal. La jurisdicción ordinaria corresponde resolver o conocer o dilucidar los litigios o las controversias a través de los tribunales ordinarios. Y es precisamente a través del ejercicio de la jurisdicción que se pueden resolver los objetos sometidos a su conocimiento conforme lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. Por otro lado, en el ámbito de la distribución de funciones, pues la distribución de las respectivas funciones entre los distintos órganos del mismo tribunal y entre los jueces y juezas y funcionarios que integren esos tribunales se establecerá conforme a las reglas del Código Orgánico Procesal Penal y cualquier otros reglamentos o disposiciones internas propias emitidas por la Dirección Ejecutiva de la magistratura o a través de los diversos criterios que ha fijado el máximo tribunal del país a través de la Sala Constitucional con decisiones de carácter interpretativo que resultan vinculantes para todos los demás jueces de la República. También tenemos en el marco de la estructura unos puntos muy relevantes como lo son la competencia por el territorio, la competencia por la materia, la competencia por la conexión, los modos de dirimir la competencia, son temas más procesales y que tienen que ver precisamente con el funcionamiento estructural del sistema de justicia. Cuando hablamos de competencia por la materia, pues nosotros lo ubicamos a modo de referencia artículos 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71 y 72. Cuando hablamos de la competencia por la materia, repito, artículo 65 y artículo 66. Y competencias comunes, artículo 67 en el ámbito de la justicia municipal y la justicia penal ordinaria. Y ya cuando entramos a tratar el tema de los tribunales de primera instancia en funciones de juicio, las competencias están en el 68 del Código Orgánico Procesal Penal, y cuando hablamos de competencia por conexión en razón a delitos conexos, lo ubicamos en el artículo 73, 74, 75 y 76 y otros siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Pero bueno, en aras de avanzar, yo allí les voy a mandar a hacer una actividad sencilla. Me van a elaborar ustedes un flujograma donde se fijen las secuencias de fases del procedimiento penal ordinario con una breve explicación del cumplimiento o de lo que atañe a cada fase. Esa es una tarea que voy a fijar con relación al módulo 3. Por otra parte, quiero hablarles también de la víctima, y eso tiene que ver con parte del módulo 4 de la presente cátedra. Cuando nosotros hablamos de la víctima, pues obligatoriamente tenemos que referirla como aquella persona que ha sido o quien ha sufrido un daño producto de una acción criminal. Y en esa idea, pues uno de los fines del proceso, pues es proteger a la víctima también, y eso está dispuesto en el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal. Y es que dice que las víctimas de hechos punibles tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia penal de forma gratuita, de forma expedita, sin dilaciones indebidas, ni haciendo uso de formalidades inútiles, sin menosprecio, obviamente, de los derechos que pueda tener el sujeto activo del delito, entiéndase el imputado. Y es que la protección y la reparación del daño, la protección de la víctima y la reparación del daño a la que tengan derecho son también parte de los objetivos del proceso penal. Y es tan importante el tema de la víctima que la misma norma dispone en ese artículo 23 en su parte final que los funcionarios que no procesen las denuncias de las víctimas de forma oportuna y diligente, y que de cualquier forma afecte su derecho de acceso a la justicia, serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico. Podríamos hablar de omisión y retardo, que ese es un delito dispuesto hoy día en el artículo 88 de la ley contra la corrupción. También hay otros delitos, estamos hablando de la víctima en la circunstancia de delitos de acción pública, pero también hay otros delitos que no son de acción pública y en los que la víctima pues está legitimada para intentar la acción penal de manera directa con presidencia del Ministerio Público. Y en ese sentido, debo decir que hay delitos enjuiciables solo previo requerimiento a instancia privada de la víctima, como ocurre en la difamación, en la injuria, en los daños materiales, en la violencia, en la violación del domicilio simple. Hay delitos de acción pública. Nuestro Código Penal prevé delitos y faltas. Los delitos están en el libro segundo, la falta está en el libro tercero. Y en el libro segundo, donde ubicamos delitos, hay delitos de acción pública, a los cuales el Estado, sobre los cuales el Estado está obligado a investigar apenas tenga el conocimiento del hecho, ¿verdad? Y hay otros que son de acción privada cuyo procesamiento no está sujeto a la actuación del Estado, sino a la condición, a la actuación de la propia víctima por vía de un abogado privado. Pero además, nosotros debemos reconocer en el ámbito de la generalidad, respecto a los derechos de las víctimas, que el Código Orgánico Procesal Penal
entre los artículos 120 y 122 prevé unos temas de relevancia para la víctima, y es que el artículo 120 dispone que la protección y reparación del daño causado a la víctima del delito son objetivos del proceso penal. Y se considera víctima a tenor del artículo 121 del Código Orgánico Procesal Penal, primeramente la persona ofendida directamente por el delito. Si usted ha sido víctima de un hurto, de un robo, pues usted como víctima es la persona ofendida por el delito y en consecuencia a usted le nacen sus derechos dispuestos en el Código Orgánico Procesal Penal, exactamente en el artículo 122. El 121 lo que hace es definir quiénes son víctimas. También son víctimas el cónyuge o la persona con quien tenga relación estable de hecho, el hijo o hija, o padre, adoptiva, madre adoptiva, pariente entre el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y al heredero o heredera en los delitos cuyo resultado sea la incapacidad o la muerte del ofendido o de la ofendida. También tenemos en el numeral tercero de ese 121 que se define como víctima al cónyuge o la persona con quien mantenga relación estable de hecho, el hijo o hija, padre adoptivo o madre adoptiva, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, cuando el delito sea cometido en perjuicio de una persona incapaz o de una persona que sea menor de los 18 años. Por otra parte, también son víctimas los socios o socios, accionistas respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica, a una sociedad mercantil, cometido por quienes la dirigen, administran o controlan. Y por último, las asociaciones, fundaciones o miembros, las asociaciones, fundaciones o entes, podríamos decir, en los delitos que afectan los intereses colectivos y difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a la perpetración del delito. Entiéndanse asociaciones civiles sin fines de lucro que tienen como finalidad preservar la garantía para el ejercicio de determinados derechos ambientales. ¿Sí? Entonces, frente a un delito ambiental, ellos podrían ser víctimas en razón al objeto social de la propia fundación o asociación, ¿verdad? Y tengan un interés natural que permita considerarlos también víctimas en razón a tratarse de el derecho humano al ambiente, así dispuesto por la Organización de Naciones Unidas como derecho humano de tercera generación. Tenemos aquí también los derechos de la víctima. Y es que la víctima tiene derechos en el proceso, sí los tiene, y los derechos están dispuestos en el artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero antes de continuar con ese punto, yo debo decirles que nosotros en Venezuela tenemos una ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales vigente desde octubre del año 2006. Es una ley postconstitucional. Nació después de la Constitución del 99. ¿Y qué tengo que decirles con eso? ¿Qué tengo que decirles con eso? Que el Estado ha asumido un compromiso con el tema de las víctimas en razón al bloque de convencionalidad suscrito en materia de derechos humanos con relación al tema de la protección de la víctima. Y Venezuela legisló en el año 2006 y tiene esa ley cuyo objeto tiene o corresponde proteger los derechos e intereses de las víctimas, así como regular todo lo atinente a las medidas de protección en cuanto a sí mismo del ámbito de aplicación, modalidades y procedimientos para el otorgamiento y materialización de medidas de protección en favor de las víctimas. Nosotros tenemos en esa ley
una variedad de medidas de protección dispuestas en los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, que fijan una gama de medidas de protección en favor de la víctima que son de aplicación por parte del Tribunal de Control previo requerimiento del fiscal del Ministerio Público, tomando en consideración el cumplimiento previo también de unas exigencias que han de ser consideradas por la unidad de atención a la víctima del Ministerio Público, quien a través de un conjunto de expertos aplican unos test y unas encuestas a los fines de acreditar la amenaza de daño o el riesgo ciertamente existente que permita peticionar ante el Tribunal de Control la medida de protección que a bien proceda con relación al requerimiento que hace la víctima. De acuerdo al artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal, debemos indicar que los derechos que tiene la víctima son verdaderamente importantes. Tanto así que hoy día nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sentencia 902 del 14 de diciembre del 2018, una sentencia vinculante, empoderó a la víctima para que ésta, cuando el Ministerio Público haya imputado en el marco de cualquier procedimiento y no haya cumplido con la emisión del acto conclusivo en el tiempo de ley, pueda la víctima presentar su acusación particular propia y el Ministerio Público tenga que ir a defender la acusación que ha interpuesto la víctima, materializándose allí un desplazamiento del principio de oficialidad del ejercicio de la acción penal en perjuicio del Ministerio Público, porque el Ministerio Público le era en otro tiempo darle la facultad de ejercer el acto conclusivo, la acusación en este caso. Y resulta que la víctima podría adherirse o presentar acusación particular propia, pero después de que el fiscal presentara su acusación. No, eso ha cambiado con ese criterio vinculante y ante la omisión fiscal, pues perfectamente les dable a la víctima presentar su escrito de acusación, el juez recibirla, fijar la audiencia preliminar y convocarla, por supuesto, llamar a la audiencia al fiscal y a la víctima a los fines de poder celebrarla. Es decir, estaría condicionado el fiscal a acudir a la audiencia preliminar sin haber presentado él una acusación como Ministerio Público y tener que defender la acusación que ha presentado la víctima. Es decir, el código no lo plantea en esos términos, pero por vía de jurisdicción normativa de carácter vinculante, la Sala Constitucional prácticamente fija un criterio modificador, si se quiere, de lo que es el 309 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora, ¿qué derechos tiene la víctima? Bueno, en el artículo 122 encontramos 11 numerales. 11 numerales. Quien de acuerdo con las disposiciones del código sea considerado víctima, aunque no se haya constituido como querellante, podrá ejercer en el proceso penal los siguientes derechos. Primero, presentar querella e introducir e intervenir en el proceso conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Eso por un lado. Eso por un lado. Ahora bien, eso en cuanto al numeral primero. También en la reforma del 2021 se estableció en el numeral segundo que la víctima podía peticionar actos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos. Eso no estaba dispuesto antes de la reforma de septiembre del 2021 en el Código Orgánico Procesal Penal. Ser informado de los avances y resultados del proceso cuando lo soliciten y tener acceso al expediente aun cuando no se haya querellado, no haya presentado una querella.
Delegar de manera expresa su representación a un abogado de su confianza mediante un poder especial en el Ministerio Público o en asociaciones. También puede delegar su representación en el Ministerio Público o en fundaciones o asociaciones u otros entes de asistencia jurídica y ser representada por esta persona acreditando el poder en todos los actos del proceso, incluyendo la fase de juicio. Podría también solicitar, conforme al numeral quinto, medidas de protección frente a probables atentados en su contra. Fíjense todo lo que tiene la víctima. Adherirse a la acusación del fiscal o formular una acusación particular propia contra el acusado, contra el imputado en los delitos de acción pública o de acusación privada en los delitos a instancia de injuiciables a instancia de parte agraviada, como dije yo, los delitos de acción privada. Ejercer las acciones civiles como consecuencia del hecho penal. Seguimos. Ejercer las acciones civiles como consecuencia del hecho penal. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Código Orgánico un procedimiento especial para la reparación de daños y perjuicios, la indemnización de daños y perjuicios, que exige en esas circunstancias la existencia de una sentencia condenatoria definitivamente firme en el ámbito penal para poder intentar la acción civil. Ser notificado también de la resolución del fiscal que ordena el archivo de los recaudos. Impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria, derecho de la víctima. Requerir el cambio de representante fiscal en los casos en los cuales el fiscal no presente el acto de conclusión en el tiempo de ley. Si el fiscal tiene en el marco del procedimiento ordinario 6 meses más una prórroga de 30 días que le pueda dar el juez de control y no presenta el acto conclusivo y ese tiempo de 6 meses empieza a correr después de la imputación, pues le es dable a la víctima pedir el cambio de fiscal para que su proceso sea llevado por otro distinto. Y en los casos de víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos que se encuentran fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, pues podrán interponer esas víctimas la denuncia, rendir entrevista ante el Ministerio Público o testimonio ante el juez desde las representaciones diplomáticas de la República, haciendo uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Fíjense cómo hay un conjunto de derechos dispuestos en el artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal y sobre ese módulo cuarto de la cátedra yo voy a mandar una tarea que se denomina elaborar un ensayo sobre la protección de la víctima en el proceso penal venezolano. Es decir, me hacen un ensayo donde fijen allí el enfoque de la protección de manera puntual, me expliquen, me argumenten en ese ensayo la protección de la víctima del proceso penal, la importancia de la protección de la víctima en el proceso penal. Allí tendrán que hacer uso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del Código Orgánico Procesal Penal y de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, que fija en su primer artículo el objeto de la ley. Y allí aparece la víctima como el sujeto que ha de recibir la protección. Bueno, no sé si quieran informar algo el día de hoy, si hay alguna participación de quien está en línea, de Zoila Benítez. Si desea hacer alguna consulta, estoy a la disposición de hacerlo, de responderle las inquietudes que a bien tenga. Bueno, por lo visto no hay participación. Quiero agradecer la presencia de ustedes en el aula virtual el día de hoy. Estén pendientes del aula porque les voy a fijar las asignaciones hoy
y seguramente mañana van a aparecer cargadas en cada módulo. No me resta más que despedirme, agradecer la concurrencia de ustedes y desearles un extraordinario fin de semana. Para ustedes, con la mayor disponibilidad, su facilitador, abogado Sami Hamdan Suleiman. Feliz tarde.